Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan esta tarde. Junto a Catalina Lago y a nombre del Instituto de Igualdad y su programa de Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy en este conversatorio que hemos denominado Derechos Humanos y Nueva Constitución, repensando su reconocimiento e incorporación. En el mes de julio de 1989, el país realizó un plebiscito que culminó con la primera gran reforma a la Constitución de 1980 dictada por la dictadura, que, entre otros aspectos, permitió la introducción del inciso segundo del actual artículo 15. Esta modificación constitucional estableció que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana son un límite para el ejercicio de la soberanía y establece además que el deber de los órganos del Estado es de respetar y promover estos derechos, garantizados tanto por la Constitución, así como también por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. El establecimiento de esta norma vino a fisurar la intención de la dictadura militar de aislarse del mundo en el que estábamos insertos durante los años en que se mantuvo en el poder, intención que se reflejó en la Constitución Política de 1980, particularmente en materia de protección de los derechos humanos. No obstante el establecimiento de esta norma en la Constitución, existen muchas discusiones y vacíos en materia de incorporación de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, quedando aún muchas deudas en la materia. A partir del fallo Almonacid Arellano versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de los Estados parte y de todos sus funcionarios o agentes, incluidas las autoridades de los poderes del Estado, de realizar de oficio un control de convencionalidad en el ejercicio de sus funciones, a fin de garantizar que la actuación de los organismos públicos resulte conforme a las obligaciones que el Estado contrajo al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lo cual se debe tener en cuenta no solo la Convención, sino también las interpretaciones que la Corte realiza de ella, ya sea a través de su jurisprudencia, como también a través de sus opiniones consultivas. Además, sigue pendiente la instauración de un mecanismo único, y no ad hoc como ocurre hoy, para la implementación de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del resto del sistema de protección, con participación de todos los poderes del Estado, que dé garantía a las víctimas, con independencia del gobierno de turno. Si bien hay épocas en que los gobiernos han sido más receptivos a dar cabal cumplimiento con las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cambios de gobierno, como en el caso que más conocemos del acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado de Chile con el móvil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y solo a modo ejemplar, o las resistencias que se pueden encontrar del Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema, o las dificultades legislativas que se presentan en el Congreso Nacional, todas las cuales impiden avanzar en la repartimiento de garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos. En este contexto y ante el momento constituyente que vivimos, es fundamental reflexionar sobre estos déficits y preguntarnos de qué forma podemos dar reconocimiento a los derechos humanos en la nueva Constitución, sin que la ampliación de catálogos de derechos o el compromiso que públicamente se asume al ratificar tratados internacionales termine convirtiéndose en una simple declaración de principios. Bien, para hablar de estos temas estamos con connotados académicos y académicas y queridísimos amigos también. Estamos con Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y también profesora de Derecho Constitucional en esa universidad. Estamos también con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y mi mentora Lidia Casas. Y estamos con el profesor Alberto Codú del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa, el Instituto Igualdad. Y sin más, los invito a que empecemos a conversar un poquito de los temas que nos venía introduciendo Nicolás. Vamos a partir con Miriam Enríquez. Y le vamos a pedir si pudiera compartirnos su visión de cómo debiese, en miras a una nueva constitución, ¿cierto? Porque estamos insertos en un proceso constituyente a 74 días del plebiscito, ¿cierto? Para decidir si aprobamos o no darnos una nueva constitución. Y en este marco estamos desde el Instituto Igualdad
proponiéndonos empezar ya a pensar en contenidos para una futura constitución, porque estamos muy positivos y expectantes en que nos vaya bien en el plebiscito nacional. Entonces, Miriam, ¿cómo crees tú que debiésemos avanzar hacia la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en una futura constitución? Muchas gracias, Catalina, por la presentación, y también a Nicolás, y especialmente al Instituto Igualdad por permitirnos estar esta tarde conversando, para mí con el privilegio que significa conversar con Lidia y con Alberto, sobre un tema tan relevante que tiene que ver con la manera en que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional en general se incorpora al derecho interno. Yo quisiera, no sé si es posible contestar la invitación y la pregunta que nos hace Catalina a pensar en propuestas concretas, sino que yo quisiera plantear desafíos en esta parte para justamente conversarlo. Quisiera hacer como un recorrido, yo creo que Nicolás lo hizo de manera muy completa recién, a propósito de cuál ha sido el contexto de la Constitución actual, a propósito de la relación con el derecho internacional en general y el derecho internacional de los derechos humanos, una reflexión sobre las reformas sucesivas que intentaron mejorar el panorama, pero que sigue siendo insuficiente por la cantidad de cuestiones pendientes que nos representan estos temas en la actual Constitución. Y a partir de ese diagnóstico, ver, por ejemplo, qué asuntos debieran considerarse necesarios de discutir, de conversar, de dialogar y para dejarse persuadir de cara a una nueva Constitución que yo espero resulte en ese sentido. Voy a tomar el tiempo porque la idea no es molestarlos más allá de los 10 minutos que nos han generado para compartir. Y decir que la Constitución de 1980, algunos la hemos calificado como una Constitución que fue defensiva de cara al derecho internacional y a las relaciones internacionales. Fue una Constitución que prácticamente sumió al Estado chileno en una situación de insularidad, y de hecho también algunos la calificamos como la insularidad de la Constitución de 1980, en el sentido que no tendió puentes en relación con otros estados y particularmente con el derecho internacional para vincular aquellos contenidos que se estimaron relevantes. Esa situación de insularidad, esta situación defensiva de la Constitución del 80, incluso quedó reflejada en las actas de la Comisión Ortúzar y se reflejó en la manera en que la Constitución quedó diseñada. Por ejemplo, una referencia muy simple a la materia internacional a propósito de las atribuciones del presidente de la República en la celebración de los tratados internacionales, una referencia también, uno podría decir casi lacónica, a propósito de la intervención del Congreso Nacional en la celebración de los tratados internacionales, una escueta referencia al control previo y, en este caso, facultativo, de los tratados internacionales que quedaban sometidos a la aprobación del Congreso, y ninguna mención en la versión original de la Constitución del 80 a los tratados internacionales de derechos humanos. Lo decía recién Nicolás en la presentación, fue recién hasta el año 1989 en que, también por razones, digamos, de un cambio constitucional que llevó a los políticos de la época a pensar cómo se fortalecía el catálogo del artículo 19 sin modificar el catálogo, pero sí ampliando los derechos consagrados en la Constitución, se ideó esta fórmula del artículo 5º, segundo inciso, que hace una referencia explícita a los tratados de derechos humanos. Sin embargo, esta referencia del artículo 5º, que ha sido de muchísima utilidad para la protección de los derechos fundamentales, también generó muchísimas dudas, toda vez que hay cuestiones que no están definidas, como por ejemplo, si es que nos interesara mirar el asunto desde esa perspectiva, cuál es la jerarquía de los tratados. Sin embargo, previo a la reforma, en la manera en que la Constitución está diseñada o estaba diseñada, algunas cuestiones también estaban pendientes de solución, que yo creo que si uno rescata todos estos asuntos y los tiene a la vista para la regulación de estos contenidos en una nueva Constitución, son necesarios de considerar. Por ejemplo, hay un silencio sobre cuál es el valor que tienen los trámites de publicación y de promulgación de los tratados internacionales, que ese silencio
y la equiparación de los tratados internacionales como si fueran una ley, que se le denomina la tesis asimilacionista, generó, por ejemplo, que durante toda la década de los 80 y prácticamente entrado los 90, los tratados de derechos humanos carecieran de aplicación en sede judicial, sobre todo en recursos de protección y de amparo, considerando los tribunales que al no estar publicados a nivel interno, no eran derecho interno que fuera oponible. Y eso claramente colocó en una situación desmedrada a aquellas personas que recurrían a los tribunales de justicia, invocaban la Convención Americana o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la respuesta es que al no estar publicados y al ser considerados como una ley, entonces el tratado internacional no era aplicable a nivel interno. Y ahí entonces la importancia de definir cuál es el valor de la promulgación y la publicación de los tratados para su aplicabilidad. Todo un tema respecto de la autoejecutabilidad de los tratados internacionales en general y de derechos humanos particularmente es un tema que tampoco está definido a nivel interno. La referencia a la atribución que tiene el presidente de la República para someter los tratados a la aprobación del Congreso no era algo que estuviera definido en la Constitución del 80 en su versión original, y por lo tanto parecía que era una facultad del presidente someter o no un tratado a este trámite, que por cierto, la tramitación en la instancia del Congreso Nacional tiene un afán, que es un afán democratizador de las relaciones internacionales, sobre todo cuando un presidente de la República tiene exacerbadas atribuciones en materia de celebración de tratados. Esta asimilación del tratado a la ley también fue algo que estuvo muy presente bajo la vigencia de la Constitución del 80 en su versión original, y algunas dudas más técnicas que tienen que ver con los quórum para la aprobación de los tratados internacionales. Esta lista, que podría ser mucho mayor, yo le he dedicado mucho tiempo al estudio de esta temática, de alguna manera fue enmendada en el año 1989 con la reforma que ya refería Nicolás al artículo 5, permitió generar un reforzamiento de los tratados en el derecho interno, un mejoramiento en su posición, pero fundamentalmente el objetivo fue complementar los derechos consagrados en la Constitución por la vía de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Dicho esto, hay una reforma posterior, que es la reforma del año 2005, que vino a mejorar con mucho la propuesta en la versión original, porque fue sacando algunos detalles de aquellos que acabamos de listar, como por ejemplo la Constitución reformada en el año 2005 señaló cuáles tratados internacionales debían quedar sujetos a la aprobación del Congreso, por ejemplo, aquellos que versan sobre materias propias de ley, cuál es el quórum para aprobar esos tratados internacionales, que van a depender del quórum que están fijados para la tramitación de la ley. Se hizo una importantísima precisión que permite distinguir la naturaleza del tratado de la naturaleza de la ley, porque el artículo 54, número 1, actualmente dice que lo pertinente se va a someter el tratado a la aprobación del Congreso Nacional, a los trámites de la ley, y eso distingue la naturaleza y hace que el Tratado Internacional de Derechos Humanos y en general cualquier tratado tenga una entidad como fuente del derecho diferente de la ley, y esa asimilación, por cierto, no era favorable para los tratados de derechos humanos. Y entre otras cuestiones, por ejemplo, se establece que no se puede invocar norma de derecho interno prácticamente en los términos de la Convención de Viena para modificar, derogar o suspender un tratado, sino que aquello se hace en la forma en que lo señala el derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional en general, o en la forma que lo señala el tratado internacional. Para ir avanzando, porque prácticamente ya me estoy consumiendo el tiempo, también hubo mejoras en el año 2005 a propósito del control previo de los tratados internacionales. Se hizo una distinción, control previo y obligatorio cuando el tratado versa sobre materia de ley orgánica, control previo y facultativo cuando versa sobre otros asuntos. Sin embargo, queda en la discusión sobre si procede el control posterior o represivo de los tratados internacionales, toda vez que sabemos que la acción de inaplicabilidad procede respecto de preceptos legales. Y entendemos, la mayoría, que los tratados internacionales, cualquiera fuera
el contenido de estos tratados no son, por naturaleza, un precepto legal y, por lo tanto, en principio se discute si procedería o no ese tipo de control posterior. Lo que sabemos es que no procedería la acción de inconstitucionalidad porque si no se incurriría en el supuesto del artículo 54, número 1, inciso quinto, que impide modificar, derogar o suspender un tratado internacional invocando normas de derecho interno. Para ir, digamos, redondeando toda esta lista de situaciones, digamos, que fueron pendientes en la versión original, que se fueron mejorando en la reforma de 1989 y que todavía generaron mayores mejoras en la reforma del año 2005, y más propiamente en relación con los tratados de derechos humanos, la indefinición de la jerarquía de los tratados de derechos humanos ha sido toda una temática que ha estado permanentemente en el debate nacional, porque la doctrina ha atribuido a los tratados de derechos humanos todas las jerarquías posibles. Hay quienes sostienen que la jerarquía es constitucional, hay quienes sostienen que la jerarquía es supralegal, pero infraconstitucional. Algunos autores dicen que es supraconstitucional. Algunos autores siguen sosteniendo, yo diría que la minoría, que tiene jerarquía simplemente legal. Algunos refieren que la jerarquía de los tratados depende de la fuente del derecho que los aprueba y, por lo tanto, como hay tratados que no quedan sujetos a la aprobación del Congreso, se aprueban como decreto supremo, tendrían quizá esa jerarquía. Y no es simplemente definir la jerarquía, sino que el impacto de la jerarquía de los tratados de derechos humanos hace, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional se cuestione si los tratados internacionales son o no parámetro de control de constitucionalidad. El hecho, a mi juicio, de que la jerarquía de los tratados no esté definida, también genera impactos en lo que en otros estados se ha denominado el bloque constitucional de los derechos. Y también genera impacto en lo que también Nicolás refería como introducción, en el ejercicio del control de convencionalidad a nivel interno. Porque el control de convencionalidad, que supone un contraste o compatibilidad entre normas internas con el corpus juris interamericano, supone una previa adopción de posición respecto de cuál es la jerarquía de los tratados, que al menos, para el control de convencionalidad debiera ser constitucional, y para que el control de convencionalidad opere incluso respecto de la Constitución, presupone que debiera ser supraconstitucional. Creo que para ir definiendo, digamos, un desafío, si uno mira el contexto de las constituciones, al menos latinoamericanas, muchas constituciones tienen estos asuntos resueltos. Por lo pronto, por ejemplo, constituciones tienen definida explícitamente cuál es la jerarquía de los tratados en general y de tratados de derechos humanos en particular. Ejemplos hay varios, creo que el más evidente, el más expreso, es el caso de la Constitución argentina, que dice que la jerarquía de los tratados que ella lista, y que esa lista se puede ir modificando, es una jerarquía constitucional, y eso despeja una serie de cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad, la manera en que los jueces pueden aplicar el derecho internacional cuando hay conflictos con normas de derecho interno. También hay constituciones que establecen cuál es la situación de los derechos implícitos, es decir, hay cláusulas respecto de los derechos implícitos, aquellos derechos que no están consagrados en la Constitución, dicen algunas normas constitucionales, no se entenderán, no considerados en el catálogo de derechos constitucionales. Hay normas que permiten, por ejemplo, una interpretación conforme a ciertos principios, como por ejemplo pro homine. En el caso chileno tampoco existe una norma de interpretación conforme a algún parámetro o algún criterio de los derechos humanos. Todas cuestiones que en definitiva inciden en ciertos asuntos que ha sido muy difícil para los tribunales de justicia resolver, para los aplicadores del derecho considerar, para el Tribunal Constitucional ejercer el control de constitucionalidad, y por lo tanto para ajustarme al tiempo, que yo creo que ya me excedí, es cualquier propuesta de cambio constitucional creo que debiera considerar a lo menos como mínimo indispensable definir cuál es la jerarquía de los tratados de derechos humanos para que con eso se puedan desarrollar las tesis, por ejemplo, si fueran deseables,
del control de convencionalidad, del bloque de constitucionalidad de los derechos, identificar el parámetro de control de constitucionalidad de las normas y al mismo tiempo tener pautas interpretativas claras respecto de cómo se interpretan los derechos constitucionales a la luz o no del derecho internacional. Muchísimas gracias por el tiempo y entiendo que son solamente algunas ideas para iniciar el debate. Fabuloso, muchas gracias Miriam por esa revisión histórica, por explicarnos bien las implicancias de definir, por ejemplo, la jerarquía con la que se incorporan los tratados internacionales, cómo eso repercute en el ejercicio del control de convencionalidad, en la manera de interpretar el bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Y por poner sobre la mesa la necesidad también de establecer pautas interpretativas, pautas hermenéuticas para los derechos humanos. No sé, Lidia, Alberto, si quieren hacer algún comentario al respecto, si tienen alguna propuesta, complementar algo. ¿No? El micrófono. Ahí sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ¿cómo se llama? La clase que nos dio Miriam es extraordinaria. De hecho, voy a preguntar si puede quedar disponible para mis alumnos, porque hizo un resumen de todo lo que usted debe saber sobre el problema, ¿no?, de los tratados internacionales como fuentes del ordenamiento jurídico chileno, al menos en la actual Constitución, y cuáles son los desafíos. Así que yo creo que en ese sentido, claro, la Constitución chilena en particular ha sido como tildada o catalogada por el derecho comparado como una que es débil, ¿no?, en su apertura hacia el derecho internacional, justamente por esta ambigüedad, porque no queda claro, porque la doctrina lleva diciendo, ¿cierto? Lleva diciendo cualquier cosa en torno al tema de la jerarquía. Y quizás, claro, solo como desafío adicional, ¿no?, plantear el tema de la implementación. Yo creo que, claro, se soluciona el problema de las fuentes, pero como también lo ha estudiado Miriam y como lo ha dicho en varios de sus artículos, que yo creo que es una de las que más sabe en Chile en este tema, el problema adicional es el tema de las prácticas interpretativas, ¿no? Y ahí estudiar qué hacen los tribunales cuando invocan los tratados internacionales como ratio decidendi, ¿no?, de sus fallos, es algo que es mucho más complejo, ¿cierto?, que el mero reconocimiento explícito de cuál es la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. Y ahí yo creo que el desafío, ¿cierto?, ya no solo tiene que ver con reconocer la jerarquía o reconocer qué tratados tendrán qué jerarquía, sino que es un problema de la comunidad jurídica también, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que, también como académicos, tenemos un debate, yo creo, pendiente. Como comunidad jurídica tenemos un debate pendiente respecto a decir cuándo, ¿cierto?, los tribunales, cuando invocan, por ejemplo, tratados internacionales en la jurisprudencia o en sus fallos, no están en el fondo como generando buenas prácticas, ¿no?, o buenas lecciones para los futuros casos en que el resto de los habitantes de esta república pueda saber a ciencia cierta, o al menos con un grado razonable de certeza, bueno, cómo se integran, ¿no?, los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro país. Yo creo que es un desafío para todos los países, pero y va a ser súper interesante, ¿no?, la discusión que se vaya a dar en la discusión que se viene. Y ahí yo creo que, bueno, definitivamente Miriam debería mandarle este video, ¿cierto?, a todos los constituyentes en el futuro. Así que me gustó mucho. Soy de la idea que hagamos un podcast con la profesora Enrique y que se va a llamar Conociendo tu Constitución. Caminemos hacia un nuevo texto constitucional con perspectiva de género. Este se llama el programa radial que vamos a tener con la profesora. Yo creo que hay otro elemento adicional que yo creo que lo puso muy bien
la ubicación de la conversación sobre la ubicación de los tratados internacionales. Una cosa, creo yo, es tratar de dilucidar efectivamente cuál es su jerarquía, pero el segundo punto que señala correctamente Alberto es cómo se lee luego, posteriormente, esas cosas que son como etéreas, que están ahí flotando en el sistema y qué repercusión interna tienen, no desde el bloque de constitucionalidad o no desde cómo yo voy a mirar, sino cómo yo hago carne esos derechos. ¿Y por qué lo digo? Porque algunas personas han señalado que pareciera ser que la distancia es tan grande entre el artículo 5 y cómo nosotros leemos, por ejemplo, las garantías de los derechos fundamentales del 19, que es como que parecieran tener cada uno vida propia y no se tocan. Sí se tocan, sin embargo, de una manera en que cada uno de los actores del sistema judicial, llámese jueces, juezas, litigantes, va a usar los tratados internacionales y las normas internacionales de derechos humanos de la manera que mejor acomode, pero no conforme a lo que podría ser una correcta interpretación del derecho internacional a la luz del derecho constitucional, o a la inversa, como desde el derecho constitucional yo leo correctamente los trabajos que ha realizado en este sentido, por ejemplo, Judith Schonsteiner, cuando habla que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hace cherry picking, es decir, decide cuándo y para qué utiliza el derecho internacional, pero sin jamás hacer una lectura consistente en esta. Vamos a decir, por ejemplo, que y de hecho el Tribunal Constitucional suele hacer esto, ¿no? Que va a señalar que se prohíbe, por ejemplo, o se declara inconstitucional el uso, la prescripción de la anticoncepción de emergencia en Chile, en virtud del artículo 4.1 de la Convención Americana, pero deja completamente de lado la utilización de cualquier otro tratado que tenga el mismo rango que la Convención Americana sobre ese mismo punto. Entonces, como que lo lee de una manera parcializada. Yo creo que incluso en países donde ese tipo de cosas está resuelto, me estoy refiriendo a la jerarquía, tampoco resuelve el problema de cómo se utiliza, digamos, el derecho internacional para tus propios fines argumentativos, porque mal que mal, cuando los abogados, las abogadas, los jueces, estamos utilizando el derecho como una suerte de materia prima y que las resoluciones son ese producto que sale a partir de ese proceso. Entonces, cuando miro algunas de las decisiones argentinas, claramente volvemos a mirar algunos de los mismos problemas, lo que yo podría estar reprochando al Tribunal Constitucional chileno. Entonces, creo que allí hay una cuestión. El segundo es que tiene que ver si este va a ser el punto central de nuestra discusión sobre tratados internacionales y su jerarquía, porque esto es relevante, porque eso nos abre el repertorio de derechos. En la medida en que nuestra Carta Fundamental, lo que tiene en el 19, en algunos casos son simplemente libertades, la libertad para elegir o no qué sistema de salud quiero, para elegir a qué escuela quiero ir, y no lo consagra ni la educación ni el derecho en tanto, digamos, como lo hace un Tratado Internacional de Derechos Humanos, entonces el punto central puede que no esté en el artículo 19, sino que efectivamente buena parte de la pugna por ese nuevo lugar va a ser el artículo 5. ¿Y qué valor le vamos a dar a todos estos derechos que ya Chile tiene como parte de su ordenamiento jurídico? O sea, nosotros tendemos a pensar mucho en el 19, y yo estoy clara en eso, pero creo que lo central, y ahí
colegas como Miriam, como Judith y otras van a jugar una labor importantísima en ese debate. Fabuloso. Es interesante porque vamos dejando muy en evidencia cómo las determinaciones que se adopten en relación, por ejemplo, con la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, cómo ingresan los tratados, ¿cierto?, a nuestro ordenamiento interno, tienen un impacto luego en el catálogo de derechos fundamentales. Nico, te doy el pase para que le hagas la pregunta a Lidia. Ok. Lidia, algo ya creo que nos adelantaste en tu comentario a la presentación de Miriam. ¿Cómo conversa toda esta discusión de la implementación entonces de los tratados internacionales en materia de derechos humanos con la consagración de un catálogo de derechos que hoy día tenemos en el artículo 19, alojados? ¿Cómo conversan esto? Tú algo ya mencionaste, creo que te adelantaste un poco en eso, pero además quisiera hacerte algunas preguntas como para incitar la conversación. Hay también posturas que dicen que no se juega todo en la consagración de derechos fundamentales, sino que más bien la gran pelea estaría dada en lo que Roberto Gargarella llama la sala de máquinas de la Constitución. Quizás tú también creo que lo planteaste y lo interpreto de alguna forma así. Esta discusión de la incorporación y del artículo 5º de la Constitución, quizás es más bien un ataque a esa sala de máquinas o es más bien un ataque al catálogo de derechos constitucionales. Quizás por ahí podría seguir tu reflexión. Vengo saliendo de una sesión en el Senado para discutir las modificaciones a la ley 20.609, bien conocida como la ley Zamudio. Y ahí se dijeron como varias cosas que parte de personas que son muy inteligentes, que son voces importantes en la doctrina, que uno no necesariamente comparte sus opciones, pero hay una cierta mirada sobre el derecho y el derecho internacional de los derechos humanos. Y efectivamente, quiero hacer una respuesta larga, porque podría ser bien corta la respuesta. La respuesta larga es porque esta tesis que yo acabo de escuchar hace un poco rato atrás, dice que en realidad no podría haber un derecho a la no discriminación por parte de los particulares y de que el derecho internacional de los derechos humanos en realidad no habla de la no discriminación. Y que cuando hablamos también del derecho a la igualdad, hay como distintas formas y miradas de ver la igualdad. Y por lo tanto, así las cosas, una norma, y estoy leyendo yo la ley Zamudio a la luz del artículo 5º, la ley Zamudio, así como lo plantea esa tesis, no tiene ningún problema, porque una ley, como la ley Zamudio, por ejemplo, no interfiere con derechos que son sí constitucionales, como el derecho a desarrollar una actividad económica, como el derecho a abrir establecimientos escolares, y desde ese punto de vista no hay ningún problema, porque no existe un derecho a la no discriminación en la Constitución. Entonces, no podría una ley poder tener que impedir, restringir el ejercicio de un derecho que es absolutamente claro como la libertad económica. Entonces, mi pregunta y el comentario que yo hice a eso que me pareció como, vamos a decir que me incentivó a seguir pensando muy rápido. Entonces, ¿cuál es la labor del artículo 5º? ¿Qué sentido tiene el artículo 5º para que alguien me diga que la no discriminación no es un derecho? Que entonces mira el artículo 5º como algo separado del artículo 19. Y por eso yo creo que la labor de Miriam es de la máxima relevancia. Uno, porque eso abre una conversación sobre no solamente el gran catálogo de derechos, sino cómo estamos entendiendo ciertas categorías conceptuales
que nuestra doctrina, para los que no son abogados y están escuchando doctrina, hablamos la literatura, los que piensan, los que dicen, los que creen sobre el derecho, cómo están pensando esta idea de discriminación e igualdad. Estamos pensando la igualdad en el formato tradicional de una discriminación solamente arbitraria, pensada no en términos de grupos subordinados, marginados y de una desigualdad estructural. ¿Cómo la pensamos? Entonces, por eso yo considero que Miriam y lo que ella plantea es una puerta de entrada potentísima. Porque el catálogo de derechos lo que puede hacer, en definitiva, es modelar, si de alguna manera, o sea, porque en el caso nuestro, el artículo 5º no existía. Lo que teníamos era un catálogo de derechos limitado. Nosotros podríamos considerar la apertura de ese catálogo. Y vamos a entrar a discutir la posibilidad de, en la medida de lo posible, en la medida que los recursos lo permitan, y el desarrollo de la gradualidad, por ejemplo, de la exigibilidad en términos de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero el punto de fondo es que vamos a estar centrados en una manera de considerar la gradualidad en un texto constitucional cuando el artículo 5º nos permite, y por eso digo que es como las máquinas, ahí, en cómo yo voy leyendo ese catálogo a la luz del desarrollo del derecho internacional. Si uno considera que el derecho internacional nos da pauta, nos da directrices hacia dónde ir, cómo hacer mejor, nos abre la posibilidad de hacerlo. El catálogo, en la medida que yo ya lo establezco y lo dejo cerrado, puede quedar de una manera mucho más, nos puede dejar en una situación mucho más incómoda, en de no poder permitir siquiera volver a hablar de cambios constitucionales, quién sabe, hasta otros 20 años más o más. Y de allí la importancia que para mí tiene el 5º. Porque vamos a tener miradas sobre el catálogo de derechos que de por sí, y como dirían los ciúticos del derecho, de suyo ya complejos. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para ayudar y colaborar en un sentido de una evolución del derecho que vaya conforme a los tiempos, las capacidades del país, las complejidades, y que suele quedar muy entrampada? Porque, por ejemplo, si uno mira el 19 número 10, el 19 número 9, queda tan rígido sobre en qué se estaba pensando, qué se quería, que las posibilidades de salirse de esos moldes son muy difíciles. No estoy diciendo, ojo, que no haya que tocar el artículo 19 y que no haya que trabajar respecto de ese listado. Pero no podemos perder de vista que hay un elemento previo que está allí. Después del comentario de ese profesor en la sesión del Senado de que en Chile no existe una norma que nos proteja de la no discriminación, que no existe un tal derecho constitucional, entonces lo que yo quiero en ese listado del artículo 19 es explicitar el derecho a no ser discriminado. Yo creo que aquí me quedo, porque yo creo que es una conversación interesante. Podemos abrir uno por uno, ir desmenuzando esos distintos derechos, esas libertades, cómo las vamos entendiendo, cuáles son sus límites. Si le colocamos más derecho internacional, le colocamos menos, le cambiamos el lenguaje. Pero creo que hay un núcleo duro que está allí, en el 5º. Gracias, Lidia, qué interesante. No, me encantó, porque hemos ido construyendo de manera muy armónica cuestiones que quizás no tenían tanta conexión y ahora todo está calzando, todo calza pollo.
Y es muy interesante esa visión de una norma como el artículo 5º, inciso 2, que sea una puerta o una herramienta de apertura para la evolución del catálogo de derechos fundamentales. Creo que es súper interesante, que vamos a tener que tenerlo presente, recogerlo. Y, por supuesto, la necesidad de explicitar el derecho a la no discriminación en su sentido de proscripción de la arbitrariedad, pero también como el no sometimiento de grupos, ¿cierto? Eso yo creo que tenemos acuerdo todos los que estamos acá. Pero, ¿qué les quiero pedir? Porque nos están mirando amigos, les han mandado saludos aquí a la profesora Miriam, Nicole Soto, la Pauli Morales, nos saluda, queridos compañeros, excelente conversación. Yo les quiero pedir que le peguemos al catálogo de derechos fundamentales. ¿Por qué es importante que tengamos una nueva constitución? ¿Y por qué es importante que metamos mano en el catálogo de derechos fundamentales? Tito, Miriam, no sé si se pueden referir a eso como para que dejemos muy en claro la necesidad de ir a votar en octubre en el plebiscito para darnos una nueva constitución. En el orden que quieran. Sí, yo creo que los comentarios de Alberto y Lidia da para seguir hablando del capítulo de los derechos y la posibilidad de que cualquier catálogo se complemente con las normas contenidas en tratados de derechos humanos, y algo así como el 5º, pero súper mejorado, es un desde. Si uno vendiera así como vehículo sería el básico, el desde. Pero bueno, no vendemos vehículos, hacemos otra cosa. El catálogo de derechos fundamentales, yo creo que hay toda esta discusión si debiera ser mínimo desarrollado. Yo creo que es una discusión bastante estéril, por decirlo de alguna manera. Creo que nosotros necesitamos un catálogo suficiente de derechos. Ni tan mínimo, ni probablemente desarrollado en la forma en que algunos se lo imaginan, así como con casi prácticamente códigos dentro de la Constitución. Y como genera mucho temor pensar que una nueva Constitución va a ser prácticamente algo refundacional, que comienza de cero y que echa por tierra todos los avances de la civilización, yo creo que es muy probable que ese catálogo traiga de suyo el constitucionalismo liberal, hablo de constitucionalismo liberal, más el constitucionalismo social, más un constitucionalismo con perspectiva de género, más probablemente un constitucionalismo con derechos indígenas. O sea, va a ser una suma de muchas tradiciones. Y en esa suma de muchas tradiciones, yo creo que lo más probable que ocurra o debiera ocurrir es perfeccionar estos derechos clásicos, como por ejemplo conocemos como libertades e igualdades. Y en ese perfeccionamiento, por ejemplo, al comentario de Lidia, un derecho como la igualdad ante la ley debiera estar acompañado explícitamente, para que no quepa duda que lo hay, un tal derecho a la no discriminación arbitraria. Y que sea referida cada una de las categorías posibles de las razones de esa discriminación prohibida. De tal manera que no haya que recurrir entonces a otras vías para complementar un derecho tan relevante. En segundo término, yo creo que hay un catálogo, un grupo de derechos que está claramente devaluado en la Constitución actual, que son los derechos sociales. Y en ese contexto yo creo que una nueva Constitución debiera tratar a todos los derechos con la misma profundidad, con la misma vara, y hacer que tales derechos, por ejemplo, tengan un núcleo que sea bien definido, porque yo creo que cualquiera que pretenda leer qué es el derecho a la seguridad social se acerca a la Constitución y si no sabe derecho no puede desprender de ahí un contenido, y que al mismo tiempo estos derechos sean igualmente exigibles como lo son los derechos civiles y políticos. Creo que también es posible pensar en nuevos derechos que ya están reconocidos en otras constituciones, la oportunidad de actualizar este catálogo de derechos consagrando nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la identidad, el derecho a la vivienda digna. Ampliar la base de la titularidad de los derechos, no solamente derechos de las personas concebidas de manera individual, por ejemplo, personas naturales o jurídicas, sino, por ejemplo, referir derechos de grupos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas de la tercera edad, eventualmente los derechos de los consumidores, como lo hay en algunas otras constituciones. Entonces, pensar en derechos colectivos también es una alternativa para
actualizar este catálogo. Y aun cuando no hubiera ninguna de las anteriores, una referencia al estilo del artículo 5º, segundo inciso, permite que ese catálogo esté permanentemente en actualización, en construcción, y sea un catálogo que responda a una idea en derechos humanos muy, muy importante, que es el principio de progresividad de los derechos y no regresividad. Pero si en algún momento hay posibilidad de volver al artículo 5º, que yo creo que es una conversación más que interesante, yo creo que Alberto, cuando dice tenemos problemas internos al valor que le damos al artículo 5º, cómo lo interpretamos, cómo nos formamos en la carrera en relación con esta complementariedad entre el derecho interno y el derecho internacional, no tenemos ese link. No está en la formación de los jueces, no está en la formación de los profesionales, son muy pocos los que están al día en todos los tratados, en toda la jurisprudencia, en fin, y yo creo que por ahí hay un espacio bien propicio para que cualquier catálogo que se defina siempre se pueda ir actualizando y complementando con la normativa internacional. Alberto, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, sí, tu llamado, ¿no?, a meterle mano, o por qué meterle mano al catálogo de derechos, yo creo que voy a tratar de llevar la discusión a un plano más emotivo, ¿no?, como más poético, ¿no?, si se quiere. Porque usualmente se dice, ¿no?, que los derechos humanos son límites al poder o son antitéticos con la idea de la democracia, o que son un límite a lo que la democracia puede hacer, un límite a lo políticamente posible o decidible, ¿no? Usualmente se presentan como, claro, como los triunfos de las cartas de triunfo en manos de las minorías, en el derecho, claro, se conciben como aquello que se invoca en los tribunales, ¿no?, como una razón para decidir un conflicto jurídico en uno u otro caso. Pero yo creo que para una discusión constituyente es súper importante traer esta dimensión emotiva, ¿no? Y un poco cuestionando lo que alguna vez dijo, no sé si Arturo Fernandoa, que dijo: el problema de la izquierda es un problema de afectos constitucionales. Bueno, yo creo que en parte es un problema de afectos constitucionales, porque la doctrina, es decir, lo que los profesores de derecho hacen cuando escriben, comentan fallos, cuando tratan de decir o reinterpretar lo que es el derecho, tuvo un problema grande, ¿no?, durante al menos mi formación, y es que como no le teníamos mucho cariño a la Constitución, nunca generamos, por ejemplo, buena doctrina sobre los estados de excepción constitucional, ¿no? Llegó octubre, nos encontramos con este estado de excepción constitucional y nadie de los y las constitucionalistas sabía mucho qué decir, ¿no? Y en parte eso se explica porque como profesores y profesoras que escribimos acerca del derecho público, no le hemos tenido cariño, ¿no? Y en parte ese problema de afecto tiene que solucionarse o tiene que abordarse al menos de una manera positiva, ¿no?, u optimista en esta nueva Constitución, entendiendo a los derechos ya no como límites a lo que la democracia puede hacer, ya no como cuestiones que se invocan ante los tribunales para decidir un caso en uno u otro sentido, sino como, principalmente, como lo que nos permite considerarnos como miembros de una misma comunidad. Es decir, que son los derechos fundamentales aquellos que nos permiten reconocernos como parte de una misma comunidad, en la medida en que ya no es posible decir que lo que nos genera homogeneidad es una idea de identidad patria o una historia común de la narrativa del Valle Central, ¿no?, o de los herederos de la aristocracia vasco-castellana, etcétera, ¿no? Yo creo que la idea de que los derechos fundamentales son ideales de bien común, ¿no?, son aquello por lo cual luchamos, por lo cual además nos sentimos parte de una misma comunidad. Yo creo que deberían ser la clave de lo que en algunas otras partes se conoce como el patriotismo constitucional, o como decir que son estas como ideas morales, ideas políticas, ideas que nos hacen sentirnos como parte de una misma comunidad. Y los derechos son eso. ¿Qué es lo que nos hace reconocernos como iguales ante otros? Es, por ejemplo, la idea de que una persona que no tiene las facilidades para acceder, por ejemplo, a una vivienda digna, no puede reconocerse como un igual ante otro. Y nosotros podríamos leer todos los derechos en esa clave, ¿no? En qué es lo que nos hace salir a la calle y pararnos como un igual ante otro, ¿no?
Yo creo que en esa lectura, ¿no?, podemos entender a los derechos en clave emotiva. Yo creo que es una discusión constitucional súper interesante, ¿no? Martha Nussbaum tiene este libro de emociones políticas, Andrea Sajó tiene este constitucionalista húngaro, tiene esta idea de los sentimientos constitucionales. Yo creo que hay una revival hoy en día en torno a decir que los derechos son estas ideas potentes, ¿no? Que tienen una dimensión no simbólica y también que pueden generar como efecto mayores grados de cohesión social. Esta idea del pacto social yo creo que tiene que ver con eso, con ver a los derechos como cuestiones que son importantes, verlas ahí, verlas reconocidas en el texto que nos constituye como comunidad, es algo importante. Evidentemente que hay problemas de implementación, ¿no?, que son los que van a venir después y tenemos que hacernos cargo. Y en la discusión constitucional tienen que estar presentes tanto las cuestiones técnicas, tanto las cuestiones que decía Miriam, ¿no?, ese resumen impecable que hizo, pero también tienen que estar presentes esta dimensión de reconocimiento que estuvo tan presente en las movilizaciones de octubre, pero que están tan presentes ahora, ¿no? Que por ejemplo, que la idea de que los derechos son más importantes cuando las cosas andan mal, ¿no? No tanto cuando las cosas andan bien, ¿no? Y, por ejemplo, toda la jurisprudencia en materia de derechos sociales, después de la austeridad generada en Europa por las crisis económicas, fue mucho más relevante que los derechos fundamentales cuando todo anda bien, ¿no? Cuando las cosas andan mal, cuando queremos tener derechos, ¿no? O cuando queremos como destacar la relevancia moral que tienen los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante meterle esa dimensión emotiva, ¿no? Y yo creo que en ese seminario, me acuerdo una vez fue en La Portales cuando Fermandoa dijo eso, yo creo que como que no es un problema de la izquierda, es un problema de la gente, ¿no? De que quiere ver, ¿no?, de que es importante el reconocimiento simbólico del derecho, ¿no? Más allá, obvio, la discusión sobre la sala de máquinas, sobre la implementación, pero hay una dimensión, si se quiere, simbólica, ¿no?, legitimadora que tienen los derechos, que es muy potente y que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y la literatura yo creo que está muy viva, ¿no?, en el mundo entero hoy en día, a propósito de esta dimensión, si se quiere, emocional o afectiva, ¿no?, que tienen los derechos. Yo quería agregar sobre esta idea de la Constitución como una carta de triunfo de las minorías. Yo tengo a veces una lectura distinta de esta carta de triunfo en contra de las minorías. Es la carta de triunfo para las mayorías subordinadas, en realidad. Cuando uno piensa la Constitución, y si uno advierte unos sistemas de desigualdad estructural, la Constitución es el instrumento a través del cual yo me siento partícipe porque yo tengo la misma aspiración a ser considerado como un igual. Esta idea de la Carta de Triunfo de las minorías como que siento que es muy gringa. Y en nuestro medio es más bien ese catálogo de derechos lo que viene es a tratar de establecer ese marco de protección de parte del Estado frente a estas grandes mayorías. Porque podrán ser las otras minorías, pero son minorías a partir del poder, de la estructura económico-política, y que por lo tanto quienes se sienten al margen de la protección son estos otros. Y de allí la importancia de un relato constitucional que efectivamente sea inclusivo. Entonces, yo, por ejemplo, a veces me imagino, ¿cómo podría yo leer o entender el artículo 19, número 1, ya que vamos a meterle mano? Y no es que, tal como dice Miriam, no es que nosotros vayamos a desentendernos de lo que es. Uno dice, el artículo 19, se protege el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, coma, supongamos, y a vivir libre de violencia, de coacción, de género u otras manifestaciones de violencia, de tal manera de que mi lectura de ese artículo 19, número 1, sea un ejercicio inclusivo de las experiencias vitales de todas aquellas personas que viven en este territorio. Entonces,
yo no estoy haciendo una gran modificación al texto en el sentido que lo estoy revolucionando. Lo que yo estoy haciendo es un ejercicio inclusivo en el texto constitucional de las experiencias de mayoría, por ejemplo. Y así, claro, yo le tengo que dar ese sentido. Yo no me voy a pelear con nadie sobre el derecho a la vida en eso, porque ahí yo supongo que todos estamos de acuerdo. Distinto es si yo, por supuesto, formulara una norma constitucional sobre el derecho a decidir o sobre la autonomía, sobre autonomía reproductiva, en un espacio donde efectivamente, digamos, sería un espacio de conflicto tan grande, pero estoy segura de que en el 19 número 1, así como yo lo planteo, estaríamos como todos relativamente conteste en que es posible hacer una modificación como esa. Entonces, hay posibilidades de movernos, hay posibilidades de mejorar, de incluir, y que ese texto constitucional de alguna manera represente las aspiraciones, porque el texto constitucional también es una aspiración de una mejor democracia, de mejor justicia, de justicia social, en fin. Entonces, yo creo que ese es el momento que debería tener este nuevo ejercicio constitucional que espero que logremos alcanzar en nuestro próximo plebiscito. Gracias, queridos y queridas, por sus reflexiones. Me gusta este llamado a darle importancia a la dimensión emotiva de los derechos, le da épica a lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Al desafío. Y me gusta mucho lo que plantea Lidia en términos de, claro, las cartas de triunfo de las mayorías subordinadas y cómo esa es la herramienta a través de la cual podemos hacer carne la complejización, si es que existe esa palabra, del sujeto político de la Constitución, que hoy día es un hombre blanco heterosexual, y cómo hacemos este ejercicio inclusivo para efectivamente meter a otros sujetos en nuestra Constitución, esas identidades, y transformar idealmente una futura Constitución en una Constitución que sea emancipadora y que sea una herramienta eficaz para eliminar ciertas opresiones, exclusiones, subordinaciones. Ya, Nico, te doy el pase de nuevo para hacerle la pregunta a Alberto, a Tito. Ya, Tito. Ya, Tito. No, esto no es como programa ese. Ya, pero Alberto, tú mencionabas recién, bueno, pasemos a la implementación. Tú mencionabas que cuando las cosas andan mal, como que tendemos a acordarnos de los derechos, y yo tiendo a pensar que eso ocurre porque hay un déficit institucional, las instituciones llegan tarde, y por tanto se producen estas cosas de que empieza a haber algo malo en el ambiente, y empiezan todas estas batallas que por lo general están partiendo en tribunales, e institucionalmente después, como las instituciones son más lentas y son por lo general renuentes a generar cambios, empezamos a tener problemas sociales que se pueden verificar en lo que ocurrió, por ejemplo, en octubre del año pasado y que se sigue arrastrando hasta el día de hoy. Y en este sentido de pensar en cómo las cosas, en que cuando las cosas andan mal nos acordamos de los derechos, ¿cómo podemos institucionalmente avanzar para que la consagración de derechos de un catálogo o la implementación de tratados internacionales de derechos humanos que vienen también a complementar esto, que no se transformen simplemente en una declaración de principios, sino que sirvan como una efectiva garantía, como una protección y no repetición de los derechos humanos? ¿Cómo podemos avanzar institucionalmente? Buenísima pregunta, Nicolás. Yo creo que bueno, voy a tratar de ser bien breve para responder, o al menos lo suficientemente breve, pero yo creo que hay que partir diciendo que los desafíos de implementación tienen que tratar de responder la pregunta de cómo moverse, ¿no?, entre dos concepciones extremas de los derechos humanos que inciden en la implementación. Una sería, ¿no?, la gringa, ¿no?, en donde los derechos no se implementan, ¿no? Los derechos se respetan o se garantizan con abstenciones, ¿no? La idea de que los derechos
en ese sentido son verdaderos, ¿no?, cotos de lo indecidible, ¿no? Y que esa sería la versión norteamericana, ¿no? Es el titular del derecho el que decide cómo, cuándo y de qué manera, ¿no?, se va a ejercer ese derecho. Pero el otro extremo, que quizás sería la concepción francesa, ¿no?, de los derechos humanos, en donde los derechos humanos son o se equiparan con el bien común, ¿no? Y en donde el gobierno de turno tiene el poder de decidir un poco qué es lo que significa o supone ese bien común, y ahí se generan, por ejemplo, los problemas del gobierno francés tratando de regular en concreto, ¿no?, el principio de laicidad, prohibiendo el burkini, ¿no?, este burka que llevaban las mujeres musulmanas a las playas, ¿no? Es decir, y que impedía, en efecto, el acceso y el goce a un espacio público, ¿no?, a mujeres por el hecho, ¿no?, de llevar o no un atuendo. Yo creo que cómo moverse entre esos dos extremos que inciden, ¿no?, en las lógicas de implementación es algo súper relevante, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos pensar a propósito del derecho de huelga, ¿no? ¿Cómo entender la huelga, ¿no?, como una libertad, ¿no?, de los trabajadores que como sujeto colectivo ellos deciden cuándo, de qué manera y con qué fines, versus, ¿no?, el otro extremo de decir, no, es un derecho social que requiere intervención del Estado para decidir cuándo, cómo y con qué fines, y como se regula actualmente, por ejemplo, en la legislación chilena, de que la huelga definitivamente requiere cumplir tantos pasos y tantos requisitos que se transforma en un derecho que viene de algún modo decidido por un tercero, ¿no?, o cuyo ejercicio viene determinado por un tercero. Entonces yo creo que la primera pregunta que tenemos que responder a propósito de la implementación es cómo pensar en un término medio, quizás, entre estos quizás dos extremos, ¿no?, en donde en un caso es el titular del derecho el que decide todo el rato cómo, cuándo y dónde, ¿no?, sin intervención, es decir, que los derechos se implementan garantizando o se garantizan con abstenciones, con prohibiciones del Estado de actuar, versus esta otra idea de que los derechos son sinónimos del bien común y es el gobierno de turno el que decide qué es lo que es, ¿no?, y cómo lo implementa. Pero yo diría que en el derecho internacional de los derechos humanos no hay, o sea, cuando se establecen estos deberes generales de respetar, proteger y garantizar los derechos que existen cláusulas en todos los tratados internacionales, en general se deja libertad a los países, ¿no?, para decir cómo, ¿no?, y de qué manera, qué arreglos institucionales van a diseñar, ¿no?, para cumplir esos derechos. Yo diría que, claro, no hay un modelo único de implementación, y eso es súper interesante, ¿no?, porque el desafío que tenemos por delante es decir, bueno, ¿qué institucionalidad queremos para implementar nuestros compromisos, ¿no?, como país, a los que nos hemos obligado libre y soberanamente, ¿no? Nadie nos ha obligado, ¿no? Nadie nos ha puesto una pistola para decir cómo nos comprometemos o con qué tratados nos comprometemos ante la comunidad internacional. Y yo creo que eso también, ¿no?, es una pregunta bien interesante porque... No, como que porque ha dado lugar a esta idea de la métrica, ¿no?, del cumplimiento, ¿no? Está como, y toda la ONG y nosotros con Lidia hemos estado ahí, ¿no?, como presos de esta lógica, ¿no?, de que ahora hay que construir indicadores, ¿no? Si uno quiere postular un proyecto de derechos humanos, bueno, hay que tener los indicadores súper claros. Y eso es bien fuerte, porque esta nueva onda u ola, ¿no?, u obsesión, ¿no?, por la métrica del cumplimiento de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, cómo se implementan en la práctica los derechos humanos, ha llevado a que, por ejemplo, el 70% de los fondos disponibles, de los fondos concursables disponibles a nivel mundial, se los llevan organizaciones del norte global, ¿no? Es decir, proyectos para estudiar cómo se implementan los derechos en Chile se ganan principalmente por ONG, ¿no?, del norte global. Es muy divertido. Entonces, yo creo que esa es una primera cuestión. Esa métrica o obsesión por el cumplimiento también nos ha llevado un poco como a perder de vista la idea de que los derechos son interdependientes, ¿no? Porque para cada derecho construimos indicadores distintos, ¿no?, perdiendo de vista el efecto sistémico que tiene, por ejemplo, un derecho en los otros derechos, ¿no? El efecto sistémico que tiene el cumplimiento o la implementación de un derecho en el cumplimiento o implementación de otro derecho. Y yo creo que hay que pasar un poco a una idea más radical en materia de implementación, que yo creo que va más de la mano con esta idea del constitucionalismo político, ¿no? Empezar a entender a la Constitución como la gran distribución de poderes políticos, sociales, ¿no?, económicos en un país. Y yo creo que es súper importante decir que
toda constitución implica una decisión institucional en concreto, ¿no? Es decir, aunque la constitución no diga nada, si la constitución pone énfasis en su implementación en las cortes, esos derechos van a terminar siendo decididos, ¿no?, por lo que los jueces de turno piensen que es correcto, ¿no?, en un caso concreto. Entonces yo creo que aquí la pregunta clave que tenemos que responder de cara al desafío que se nos viene es, o cuál sería mi idea, ¿no?, o cómo pensar en una cláusula o en cláusulas de derechos constitucionales o de derechos fundamentales que den paso a una mejor implementación. Yo creo que hay que ver experiencias comparadas que son bien, bien interesantes, ¿no?, en donde los catálogos de derechos no se reducen a decir cuál es el contenido sustantivo del derecho, sino que dan ciertas orientaciones de cómo se van a implementar estos mismos, ¿no? Entonces no se trata solamente de poner el derecho ahí porque es bonito, porque es una cuestión simbólica, porque es una batalla que después de años logramos plasmar y reconocer en el texto de la Constitución, sino que pensar en los derechos, por ejemplo, en clave de la sección 9 o del capítulo 9 de la Constitución sudafricana o de la sección 15 de la Carta Canadiense de Derechos, o, por ejemplo, el artículo 102 de la Constitución mexicana, que son bien interesantes porque a lo que nos llevan a decir es que cuál sería como la manera ideal de, esta es mi perspectiva, ¿no? Primero es decir cuál es el contenido sustantivo del derecho, ¿no? Por ejemplo, en materia de igualdad, lo que dijo Lidia, ¿no? Dejar claramente establecido que el 19 número 2, nuestro actual 19 número 2, que garantiza a todos la igualdad ante la ley, ¿no?, tiene que reconocer o incluir un derecho a la no discriminación, para que no quede duda y que ese profesor, ¿no?, que me parece un poco extraño sostener eso en estos tiempos, pero bueno, para que no quede dudas, para que no exista ese tipo de cuestiones, es importante dejarlo claro, pero además yo creo que es súper importante, por ejemplo, la Constitución sudafricana establece un mandato obligatorio de que el legislador deba desarrollar y deba complementar lo que dice la Constitución, por ejemplo, en materia del derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Entonces, es decir, el legislador está obligado, ¿no? No es una norma constitucional permisiva, sino que es un mandato constitucional al legislador de clarificar en concreto y de generar institucionalidad, ¿no?, en la materia. Pero además yo creo que es súper importante establecer, ¿no?, como garantías o cláusulas de coordinación sistemática, y así, por ejemplo, varias de las cláusulas constitucionales de igualdad en el derecho comparado establecen, por ejemplo, que no es inconstitucional, por ejemplo, las acciones afirmativas, es decir, que no es contrario a la igualdad ante la ley el hecho de que el legislador, por ejemplo, establezca deberes positivos. Yo creo que es súper importante decir eso, ¿no?, para que no se generen, ¿no?, problemas, pero además, y esto es súper interesante porque estas son cuestiones que se han venido dando en los últimos 10 años, es dar orientaciones de cuál va a ser la institucionalidad administrativa encargada de implementar, para que justamente no lleguemos a hablar de los derechos cuando las cosas no se nos fueron de las manos, ¿no? Yo creo que ahí es súper importante seguir, por ejemplo, casos como el artículo, creo, 184 de la Constitución sudafricana, que habla de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y establece, ¿no?, ciertas orientaciones, ¿no? No define, ¿no?, con lujo de detalle cuáles son los poderes, cuáles son la conformación, ¿no?, de esa comisión, pero establece que, de algún modo, la institucionalidad administrativa, ¿no?, de que las políticas públicas no tienen que incorporar una perspectiva de derechos humanos con un rol mucho más preventivo, ¿no?, para que justamente no nos acordemos solamente de los derechos cuando las cosas andan mal. O la Constitución mexicana, ¿no? Creo que el actual artículo 102 de la Constitución mexicana, después de la reforma del 2014, es súper interesante porque pone, ¿no?, a la Comisión de Derechos Humanos mexicana en la Constitución, un poco dando la relevancia, ¿no?, que hoy en día hablamos de la autonomía constitucional del Banco Central, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no pensar en una institucionalidad de derechos humanos potente, ¿no?, que tenga algunas orientaciones, no todas, ¿no?, pero algunas orientaciones potentes en la Constitución? Y esto es súper relevante porque nos permite decir, bueno, y hay por ejemplo, la Constitución sudafricana es bien potente en ese sentido, porque de algún modo lo que dice es que el Estado y las políticas públicas y los expertos o los funcionarios públicos son quienes tienen las mejores herramientas para planificar, ¿no?, y para ver cuáles son los desafíos en materia de implementación, de modo que, de algún modo, la primera línea en materia de implementación sería la institucionalidad administrativa, y que en segunda línea, ¿no?, quedarían las cortes viendo cuando las cosas no se están haciendo bien, siempre dejando, ¿no?, acciones cautelares como la protección, como el amparo, justamente porque
como los grupos desaventajados no tienen acceso a esos otros poderes, siempre tienen que quedar disponibles, ¿no? Acciones cautelares, ¿no? Para llegar ante las cortes con reclamos, ¿no? Que son urgentes, que son inmediatos. Entonces yo creo que tratar de pensar en cuáles son las primeras, las segundas líneas, yo creo que es súper relevante y algo, un fenómeno bien reciente que tiene mucho que ver con el auge de las instituciones nacionales de derechos humanos. Yo, por ejemplo, empezaría a pensar en si es una pregunta relevante para los eventuales constituyentes, ¿no? El cómo pensar no en un gran banco central de los derechos humanos, ¿no? En pensar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la gran institución encargada de monitorear, de prevenir, ¿no? De hacer, ¿no? Carne, ¿no? La implementación de los derechos humanos a nivel práctico, a nivel concreto, en los protocolos, en gendarmería, en las directrices para, por ejemplo, al día de hoy no hay una directriz potente en materia del COVID para personas con discapacidad, ¿no? O sea, yo he estado revisando y recién a principios de julio se hizo la primera, ¿no? Como orientación de ver cómo se garantizaba de mejor manera el tratamiento médico de las personas con discapacidad que estaban infectadas del virus, ¿no? Y me parece impresionante, ¿no? Que no haya ahí una normativa, ¿no? Mucho más, o sea, una institucionalidad de derechos humanos que diga cuáles son las primeras, las segundas líneas, cómo podemos adelantarnos, cómo podemos, por ejemplo, generar alertas, ¿no? O alarmas tempranas, ¿no? O sistemas de detección tempranos de cuando las cosas están fallando. Yo creo que eso es un desafío que tenemos pendiente. Yo creo que Chile tiene la oportunidad, ¿no? De pensar en eso en clave, ¿no? Del constitucionalismo político, ¿no? Porque en América Latina nos volvimos locos al principio con las cortes, principios de los 90, nuestros congresos no valían mucho. Entonces, bueno, toda la promesa, ¿no? De emancipatoria se fue a las cortes, después llegó el nuevo constitucionalismo, ¿no? Latinoamericano, llegó Bolivia, Ecuador, Venezuela, dijimos, esto es como el cuarto poder, llegaron mecanismos, ¿no? De democracia directa, el Consejo Ciudadano, ¿no? Venezolano, llegaron como una nueva promesa de implementación democrática de los derechos y todo, ¿no? Se fue frustrando con el tiempo y hoy en día están los resultados que están y yo creo que como el hecho de que hayamos aprendido a ser constitucionalistas políticos a porrazos, ¿no? En América Latina, yo creo que le da a Chile la oportunidad única, ¿no? De pensar en los desafíos de implementación de una manera radicalmente distinta a cómo se ha pensado en América Latina, al menos, en torno a los desafíos de implementación. Y respuesta larga, vía larga. Fabuloso. Gracias, Tito. Lidia, Miriam, ¿algún comentario? Bueno, evidentemente el colega Codú viene trabajando en institucionalidad de derechos humanos hace algunos meses, sometido a algún tratamiento cruel, inhumano, frente a este tema. Yo creo que efectivamente el proceso constitucional nos permite mirar todo el entramado, lo que yo llamo como la arquitectura institucional que nos permite mirar a los derechos de una manera distinta y a las instituciones también. O sea, tenemos Subsecretaría de Derechos Humanos, tenemos una Defensoría de la Niñez, tenemos un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tenemos un servicio para las personas del adulto mayor, un servicio para las personas con discapacidad y con un montón y un sinnúmero, unos planes nacionales para los derechos humanos y cada uno de ellos va mirando temas específicos por un lado, pero sin ninguna mirada integradora. A mí lo que no me gustaría, de verdad, es como pensar que el actual instituto, ya que estamos en que el actual instituto de derechos humanos sea la respuesta a nuestros problemas. Yo creo que no es lo que está diciendo Alberto, que hoy día tenemos una institucionalidad de derechos humanos con múltiples problemas, precisamente por la conformación política de ese consejo, y que tenemos que nuevamente pensar qué significa ser instituciones autónomas. Y todos aquellos países que tienen sistemas de comisiones de derechos humanos, como lo tienen en Inglaterra, como lo tienen en Canadá, como lo tienen en México, o incluso las defensorías del pueblo, como en el Perú, tienen establecida muy claramente cuáles son sus lineamientos. Trabajan a partir de un texto constitucional y desde allí tienen unas bajadas
de políticas públicas. Y en ese sentido me parece que es correcto y eso nos da la oportunidad de mirar, insisto, la propia institucionalidad de promoción, de protección de derechos humanos que tenemos hoy día y que es lamentable decirlo, pero está en un nivel de deslegitimación, no sé si tan alta como el Congreso, pero claramente, digamos, no está cumpliendo de la forma que en algún momento se pensó. Entonces, este momento constitucional creo que da paso para distintas conversaciones. La conversación sobre lo sustantivo, qué es lo que queremos, la conversación sobre lo participativo, lo deliberante, que es el proceso mismo para sentirnos parte de una comunidad política, en el sentido de lo que plantea Alberto, pero también de cómo hacemos carne que la Constitución sea un elemento de apertura, insisto, de apertura sobre protección a los derechos. Porque también podemos caer en la tentación de querer pensar que la Constitución va a dar respuesta a buena parte de nuestros problemas estructurales de desigualdad. El no más FP, no más CAE, no más por un ambiente. Entonces, hay mucho también de una cuestión, por eso hablo de un documento que intenta, digamos, tener un cierto norte, pero no es la Constitución en sí la que va a resolver todo, sino que es a través de todo este entramado, esta arquitectura institucional y normativa que va a dar pie, digamos, a poder satisfacer esas aspiraciones constitucionales. Creo que también tenemos que dejar claro eso, porque la gente puede creer, digamos, que por un acto de magia de un texto constitucional, las cosas van a cambiar. Y lo digo porque, de alguna manera, la crisis colombiana, cuando llega la Constitución de 91, tiene que ver con una profunda crisis. Colombia va a cambiar con un nuevo texto constitucional. Hoy día, cuando uno escucha a algunos de los cercanos al expresidente Uribe, de alguna manera están nuevamente como discutiendo, bueno, y en Colombia nuevamente empiezan a discutir, ¿necesitamos un nuevo texto constitucional? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos de ese texto constitucional una bajada normativa, política y de política pública que permita realmente alcanzar las aspiraciones de ese texto constitucional? Miriam. Muchísimas gracias por todos los estimulantes comentarios que dan pie para probablemente 4 horas más, pero el tiempo siempre acotado. Yo creo que el orden en que se ha desarrollado la conversación es muy decidor de las necesidades y los desafíos a los que estamos enfrentados, porque creo que cuando asumimos la lógica del derecho internacional de los derechos humanos, estamos pensando que cualquier catálogo que resulte debiera estar permanentemente complementado y actualizado por ejemplo, por esa vía. Pero que, sin embargo, un catálogo mejor de derechos sin duda es posible y necesario. Entonces hablamos de perfeccionar, de aquellos derechos que están devaluados, establecerlos como derechos y eventualmente generar algunos otros arreglos. Pero yo creo que la fase que se conversó recién, que Alberto desarrolló, que es la implementación, yo creo que es principalísima. Y creo que también aquí entra la idea de las garantías de los derechos, que es una cuestión que cada uno entiende más o menos algo distinto cuando hablamos de garantías. Yo creo que la primera garantía, para hacer referencia justamente a esta idea del constitucionalismo político, que en definitiva, luego de que la Constitución fije ciertos contenidos, deja que sea el legislador fundamentalmente el que los desarrolle y que el juez tenga un rol de interpretar la Constitución, la ley y aplicar, no como la forma, digamos, de simplemente la boca que pronuncia las palabras de la ley, sino mucho más, pero tampoco que sea quien tome las decisiones políticas, en definitiva, a través de las decisiones. Yo creo que la configuración de los derechos es clave. O sea, no da lo mismo como el derecho quede consagrado en la Constitución
para generar esta distribución del poder. Y creo que la mayoría habló de un contenido mínimo de los derechos. Y yo le agregaría un titular, un destinatario, porque no necesariamente, si por ejemplo hablamos de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, da lo mismo el destinatario. El destinatario no solamente debiera ser el Estado, sino que quizá un particular que se encuentre en una situación de superioridad respecto de los trabajadores, de las mujeres, lo que fuera. Estamos hablando de que el destinatario también es relevante. El tema de los límites, yo creo que mejoraría mucho la Constitución si tuviéramos un solo límite de los derechos, que sea la ley, y no a veces la moral, a veces las buenas costumbres, a veces el orden público, a veces la seguridad nacional, a veces ninguno de los anteriores, porque al final, ¿quién interpreta esos límites? No cualquier ley, o sea, cualquier ley, la ley simple, y entonces pensar qué hacemos con las leyes de quórum supramayoritario. Por lo pronto yo estaría por que solamente la ley sea quien regule o limite el ejercicio de los derechos. Entonces ahí hay otro tipo de construcciones que son garantías abstractas, que pasan a una dimensión diferente de lo que estamos hablando siempre solo de los derechos, sino a ver cómo el legislador puede limitar o regular ese ejercicio. ¿Qué es esto del núcleo esencial de los derechos? Cuando en definitiva la mayoría de nosotros entiende mejor, por ejemplo, otras lógicas como la de proporcionalidad, que hace lo mismo, pero en definitiva saca esta idea que puede ser tan ambigua del núcleo esencial de los derechos. Yo creo que las otras garantías, que están las abstractas, las garantías institucionales, ustedes las mencionaron, la idea de tener un ombudsperson, un defensor general que sea, por ejemplo, titular de una acción de clase, permitiría salvar aquellas situaciones que se dieron, por ejemplo, cuando cierto organismo, la Defensoría de la Niñez, no se le reconoció legitimación activa para deducir una acción porque no la estaba haciendo el afectado y tampoco se la consideró que lo estaba haciendo alguien a su nombre porque no hubo una identificación expresa de las personas afectadas. Entonces, pensar en una suerte de ombudsperson con una legitimación activa que suponga, por ejemplo, ejercer acciones de clase sería, por cierto, una mejora en materia de derechos. Y por otro lado, las acciones concretas, las garantías concretas. Imaginémonos cómo vamos a tener que pensar en el diseño de las garantías como el recurso de protección, amparo. En el caso chileno están totalmente dispersas. Hay una acción para la reclamación de la nacionalidad, una acción para la reclamación de la información, una acción para la libertad personal, otra acción para un sinnúmero de derechos, derechos que no tienen acción. Entonces, ¿cuál sería un mejor modelo de una acción constitucional que proteja los derechos fundamentales y que quizás si está vinculada a un actuar ilegal y arbitrario, claramente entonces ahí uno distribuye cuál es el margen que tiene el legislador para regular el ejercicio de esos derechos? Entonces yo creo que también la implementación tiene que ir de la mano de pensar garantías abstractas, concretas, institucionales y de configuración de los derechos que permitan una mejor distribución incluso del poder. Fabuloso. Gracias por todas sus ideas, reflexiones, aportes. Creo que ha sido una conversación tremendamente valiosa. Voy a leer algunos de los saludos que nos han hecho las personas que nos están mirando. Evelyn Pino nos dice: excelentes panelistas, precisa y concisa la profesora Miriam como siempre. Exalumna del Alberto Hurtado, hay que decirlo. Hay que decirlo. Elisa Sepúlveda nos dice: excelente conversación, abrazos desde Valdivia, y la barra del Tito, ¿no? Mona Monique nos dice: en clave de dignidad humana. Esto era cuando estaba hablando el Tito sobre el contenido emotivo de los derechos. Ana Karina Pino nos dice: excelente, Nico. Casi todos. La familia. Casi todos tenían barra. Lidia, no estamos haciendo la pega bien. No estamos llevando nuestra barra. No. Y Chapitas Aguilera dice: saludos cordiales. Bueno, ya estamos en la hora. De todas maneras, no sé si alguien quiere hacer una mini reflexión de cierre en 2 minutos. Una ronda, ya, partamos. Para las 3. Ya, vamos con Alberto, Miriam y al final Lidia.
Bueno, qué bueno tener barra aquí en Valdivia, ¿no? Así que me alegro por eso. Bueno, decirles muchas gracias por la invitación al Instituto de Igualdad, a Catalina, a Nicolás también, y a Miriam y a Lidia, ¿no? Por sus exposiciones. Yo solo recalcar la importancia que tiene la Constitución en la vida de las personas, ¿no? Yo creo que no solamente, como dije, en términos simbólicos, en términos afectivos, ¿no? En términos de la constitución de la comunidad política, sino que también, como bien explicó Miriam, ¿no? en ese gran cierre final, de cuáles son las diferentes maneras en que la Constitución ayuda, ¿no? A que se hagan realidad estos derechos, hablando, ¿no? de las cuestiones sobre la distribución del poder, pero también dejando espacio, ¿no? A que sea la política, ¿no? A que sean las instituciones, a que en definitiva seamos nosotros mismos, ¿no? Que en el día a día, ¿no? Mi hijo, que sean las nuevas generaciones las que también puedan ir modificando, ¿no? Algunas cuestiones, dándole espacio, ¿no? Yo creo que es súper importante esta idea de darle aire a la Constitución, ¿no? De ser una Constitución que inhibe la agencia política a una Constitución que haga realidad las maneras, ¿no? De garantizar esos derechos en la práctica. Yo creo que eso es la idea de derechos vivos, ¿eh? La idea de derechos que se puedan hacer carne, como también dijo Lidia, es algo que tenemos que hacernos cargo. Ese es el desafío que tenemos por delante. No es menor, pero la coyuntura yo creo que es única. Y en ese sentido me parece muy interesante ver que varios de mis colegas constitucionalistas o de que trabajan en derecho público en otras partes del mundo están viendo con mucha atención a Chile y con extremada interés, ¿no? Y por lo que puede hacer la discusión constituyente chilena, justamente en ese sentido, ¿no? De cómo hacerse cargo, por ejemplo, de los problemas del cambio climático, ¿no? Yo creo que eso es súper relevante, ¿no? Es decir, tiene que ser el cambio climático no puesto en un catálogo de derechos, ¿no? Yo tengo derecho a no sufrir los efectos adversos del cambio climático. No, estamos todos igualmente, perdón por decirlo, igualmente cagados, ¿no? Con el tema del cambio climático. Todos, absolutamente por igual y en el mundo entero. Entonces, que ese tipo de desafío nos obliga a pensar, ¿no? En maneras de entender quizás el cambio climático, quizás mucho más en clave, ¿no? Joyciana, ¿no? O en clave de decir, bueno, o sea, nos tenemos que hacer cargo de este tema todos, ¿no? Y tiene que ser un compromiso político relevantísimo, ¿no? Y quizás sea mejor hablar del cambio climático en términos de cooperación internacional, de sacrificio interpersonal, ¿no? He estado leyendo varias cuestiones sobre cómo las constituciones de los últimos 5 años se han hecho cargo del tema del cambio climático y es súper interesante ver que no se han hecho cargo del cambio climático en clave de derechos, ¿no? Porque ¿de qué sirve decirle a la comunidad que a mí me respeten el derecho de no sufrir los efectos adversos del cambio climático cuando todos nosotros tenemos algo que hacer, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces, el tema como existencial en el que nos pone el cambio climático es uno de los desafíos que nos obliga a pensar en una constitución hecha en el año 2021, ¿no? O redactada en el año 2021, tiene que hacerse cargo de desafíos que antes no existían. Y eso me parece interesante, excitante, me parece una pregunta de la que no nos podemos restar, y creo yo que ese es el llamado que tenemos que hacer a hacernos cargo de los desafíos de ahora y del mañana, que son radicalmente distintos a los desafíos que ha tenido que enfrentar al menos el constitucionalismo clásico y el contemporáneo. Yo creo que eso es lo que hace del proceso chileno algo que sea, yo creo que es súper innovador, es algo que, así como en Chile fuimos los primeros, ¿no? La vía democrática del socialismo, ¿no? Que generó interés, ¿no? En muchas partes. Como decía Allende, yo creo que de lo que tenemos que hacernos cargo hoy en día es de cómo las constituciones se hacen cargo de desafíos, ¿no? Que nadie, ¿no? Hasta el momento ha sido como capaz de abordar, creo yo, en una buena manera. Entonces eso es lo que hace del proceso chileno algo único, así que llama a todos a votar. Ya como que el tema se nos vino encima, y quedan pocos días, pero ya está en la agenda. Yo creo que hay convencimiento de que ahora tenemos que preocuparnos mucho de las medidas, ¿no? Para garantizar el voto y la participación, pero también tenemos que poner de vuelta a la Constitución en el debate público, ¿no? Después de todo el miedo que genera esta crisis sanitaria,
Yo creo que, bueno, y obviamente la crisis política, yo creo que llegó el momento, ¿no?, en que la discusión tiene que volver el tema en la agenda, y estar en todas partes, ¿no?, en todos los canales, en todos los medios, en las conversas de WhatsApp, Lucho Jara volviendo a hablar de la Constitución en los matinales, todo, eso que todo tiene que volver. Tanto no. Todo. Miriam, Yo creo que, excelente. gracias. Yo primero quiero agradecer la invitación, lo he pasado fantástico y he aprendido muchísimo. Yo creo que cuando Catalina me invitó hace un par de semanas atrás a referirnos a este tema y particularmente de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, yo dije, qué precisión del tema, ¿no? Estamos hablando de los contenidos a un nivel de precisión que me parece relevante y muy interesante. Pero en este momento, cuando Catalina y Nicolás nos invitan al cierre de este episodio, de esta hora y media, yo creo que pensar solo en los contenidos nos hace saltar algo que es claramente indispensable tener muy a la vista, y es la necesidad de estar muy convencidos que el plebiscito tiene que resultar triunfador o triunfadora la opción apruebo, y que tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que la ciudadanía se anime, participe, como si esto fuera un voto obligatorio. Al mismo tiempo no da lo mismo si la opción que luego hay que tomar es convención mixta o convención constitucional. La convención constitucional, aquella íntegramente conformada o integrada por personas elegidas para este efecto, para pensar en una nueva constitución y dialogar y debatirla y aprobarla, es la convención que va a ser y que es probablemente la convención paritaria. Y por lo tanto yo creo que no da lo mismo tampoco, no solamente aprobar o rechazar, sino que aprobar por además una convención constitucional. Yo creo que hay que estar seguros, estar tranquilos, que el plebiscito nos puede generar la situación de confianza y también la propaganda previa, participar como si el voto fuera obligatorio y asegurar entonces que esta instancia nos permita pensar en una nueva constitución. ¿Para qué? Justamente para que los contenidos de la constitución actual, que no necesariamente a todos nos representan, podamos perfeccionarla, podamos actualizarla y pensar en mecanismos institucionales como las garantías que comentábamos recién, que permita un mejor disfrute de los derechos para todos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Miriam. Lidia. Brevemente, y creo que se ha dicho absolutamente todo, y solamente quiero agradecer, además porque es como estar súper cerca con Alberto, que hace mucho tiempo nos vemos, que trabajamos mucho, con Nico por estar en la facultad, con la Cata de la misma manera, y ciertamente por el cariño, y también haber estado también allí en la Portales, Miriam, pero que está ahí tan cerca en Almirante Barroso. Quiero dejar una sola que me dejó pensando Alberto sobre el tema del cambio climático. Para mí, una de las cuestiones centrales ha sido pensar cómo concibo, por ejemplo, el derecho al agua, como un derecho colectivo, un derecho de todos, pero en la medida que es colectivo, responsabilidad de quién, de quiénes. ¿Cómo yo desarticulo esta noción del derecho de propiedad sobre el agua? Creo que esa es una gran tarea que se nos viene. Pero de la misma manera que hace este llamado Miriam, yo creo que hoy día también tenemos una gran responsabilidad, aquellos que queremos y buscamos un cambio constitucional, para asegurar, digamos, un ambiente político y social que permita llegar a ese punto. Y estoy hablando de eso, de asegurar, digamos, de que vayamos todos en sintonía y no se desvíe la atención por la existencia de un clima que no vaya a conducir necesariamente o que vaya a buscar pensar en que haya que diferir esto. El segundo también es a cuidar el aspecto sanitario. Y lo digo porque en la medida en que nos vamos descuarentenando todos lentamente, existe la posibilidad de que no tomemos como ciudadanía mayores protecciones y tengamos importante rebrote. Y yo creo que también en aras de la protección de ese momento constitucional, creo que debemos seguir muy conscientes que tenemos muchos desafíos. Uno, de hecho, es tener un plebiscito,
y que el contexto para ese plebiscito, digamos, sea lo más tranquilo posible dentro de lo que estamos viviendo. Y el segundo es que las condiciones sanitarias se den y que todos nosotros como ciudadanos, estemos en ese proceso y mentalizados para asegurar que esto se produzca. Queridísimos amigos, amigas, muchísimas gracias. Creo que ha sido un conversatorio tremendamente rico, valioso. Sí, maravilloso. Además, exquisito, como decía la Lidia, por el cariño, vernos ricos. Nos faltaba el pisco sour nomás y yo me sentía en un carrete. Gracias. Y en el Instituto de Igualdad seguiremos debatiendo sobre estos temas, profundizando y, por cierto, llamándolos a votar apruebo y por una convención constitucional. Nico. Sumándome al llamado a que votemos apruebo ahora en octubre, también me quiero sumar a los agradecimientos a Miriam, muchas gracias por acompañarnos hoy, a Lidia, que ya la tengo cansada tanto que la busco para este tipo de cosas. Alberto también ya lo tengo cliente habitual. Así que les quiero agradecer por estar hoy con nosotros, a nombre del Instituto de Igualdad, a nombre del Programa de Derechos Humanos. Muchas gracias a ustedes por estar hoy con nosotros y a todos quienes nos acompañaron en Facebook y en YouTube. Esperamos vernos pronto conversando sobre algún otro tema interesante y insistir en que el proceso de la nueva constitución, el plebiscito de octubre, luego la elección de constituyentes son hitos esenciales para el devenir de nuestro futuro democrático, de nuestra institucionalidad y por sobre todo del pacto que podemos generar para vivir en paz, en comunidad y sobre todo en comunidad y en diversidad, que es hoy una realidad en Chile y que nuestra Constitución tiene que adecuarse a esa realidad, no seguir siendo el reflejo de un pasado, no ser el reflejo de minorías, sino que, insisto, el reflejo de lo que es hoy Chile en el siglo XXI y lo que es también los desafíos que se nos vienen por delante. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y será hasta la próxima. Hasta luego. Chao, gracias. Vamos a pedir que paren de grabar.